El retrato de Dorian Gray es una de mis novelas favoritas desde que la descubrí hace ya bastantes años en una vieja edición de la popular Biblioteca de Radio Televisión Española. Como todo el mundo sabe, Oscar Wilde nos da su visión en esta novela del tema del doble, seguramente motivado por su propia experiencia personal, por esa doble vida que era obligado a llevar por la época, por las circunstancias y por la sociedad que le tocó vivir. En la novela, su protagonista se mantiene siempre hermoso, algo que por otra parte también obsesionaba al propio Oscar Wilde. Mientras que en un terrible cuadro que permanece oculto en un desván se representa tanto su envejecimiento como su maldad. Resulta, por lo tanto, bastante sencillo establecer un cierto paralelismo con la película que hoy tenemos entre manos, La Sustancia, segundo trabajo cinematográfico de la directora de origen francés Coralie Fargeat. Y antes de seguir, me atrevería a establecer dos paralelismos más entre esta cineasta y el autor del retrato de Oscar Wilde, del retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. En primer lugar, su tendencia a la iconoclastia, pues tanto Revenge, la anterior película de esta directora, como La Sustancia son dos películas tendentes al desenfado. Y en segundo lugar, su apuesta por el esteticismo, también presente en ambos títulos. Pensad que Oscar Wilde insistía en que un texto debía sobre todo estar bien escrito, tenía que ser hermoso, de la misma manera que una película debe estar bien rodada, y no podemos negar que tanto Revenge como La Sustancia son dos ejemplos que sorprenden por su cuidada puesta en escena. Estamos ante una directora que cuida muchísimo los encuadres, la iluminación, los ambientes. Sus dos largometrajes hasta la fecha son dos versiones, yo diría que estilizadas, de dos géneros típicos del cine más bien sucio, de serie B. Por un lado, Revenge es una película de violación y venganza, donde nos encontramos títulos clásicos como Escupiré sobre tu tumba o La última casa a la izquierda. Y por otro lado, La Sustancia emparenta con el cine de mutaciones cárnicas, donde podemos citar películas muchísimas de variada índole, porque, pensando bien, la deformidad y lo monstruoso, yo creo que ha sido siempre uno de los temas arquetípicos del género fantástico y de terror. Yo creo también que es parada obligatoria, antes de continuar, traer a colación la filmografía del director David Cronenberg como uno de los evidentes referentes de Coralie Fargeat en La Sustancia. Esa idea de la actriz repudiada, una extraordinaria Demi Moore en el papel protagonista, tras haber alcanzado una cierta edad, que se somete a un extraño experimento para crear un doble rejuvenecido que sale de su propio cuerpo. Sin duda parece surgida esta idea de la mente del creador de películas como Vinieron de dentro de, Cromosoma 3 o Videodromo. Pero La Sustancia se aparta hábilmente de las disquisiciones conceptuales que podemos encontrar en algunos títulos de la filmografía de David Cronenberg. La Sustancia tiene
y creo que radica gran parte de su éxito, vocación de relato de revista barata de ciencia ficción, apostando por no ocultar su naturaleza de película de videoclub de serie B de los años 80. Su maravilloso guión, premiado nada más y menos que en el Festival de Cannes, está más cerca de una historieta del creepy, exquisitamente dibujada, por ejemplo, por Marnie Wrightson, que por volver a Cronenberg, las complejas líneas de diálogo de una de sus últimas películas, como es Crímenes del Futuro. Sí, temáticamente es una película atractiva que nos habla del bien envejecer o nos habla de la cosificación de la mujer a través del mundo del espectáculo, pero lo hace apostando por el humor negro, por la diversión gamberra y por un sorprendente sentido del erotismo, que saca muy buen partido de dos de los grandes pilares de esta propuesta, que son sus actrices extraordinarias. Demi Moore, que es una actriz que a mí siempre me ha gustado mucho y que posiblemente haga aquí uno de los mejores papeles de toda su carrera. Y por cierto, a mí me encanta la película Ghost y Margaret Qualley, que tiene una filmografía más breve, como es lógico, es más jovencita, pero que también nos ofrece una interpretación soberbia. También tenemos a Dennis Quaid, que es otro actor que también siempre me ha gustado mucho. A mí me encanta, por ejemplo, Enemigo Mío, y que le da el tono perfecto a su personaje en consonancia con el tono de la película, tendente, como os digo, al esperpento, a la exageración, a la broma y al humor negro. Es una película que además gustará mucho a los fans del género, porque desde el comienzo es pródiga en hacer guiños a otras películas. Podríamos ponernos un poco estupendos y empezar aquí a hablar de, por ejemplo, El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder, pero creo que Khalifa ya tiene mucho más presente en su imaginario películas como Reanimator. Pensad en el color del líquido rejuvenecedor y en la importancia que tienen las jeringuillas durante toda la película. Películas como Society, que es una película de Brian Yuzna de finales de los años 80 y que creo que puede ser una de las grandes fuentes de inspiración de esta película. O como La Mosca, sobre todo la versión de David Cronenberg de 1986. Verdaderamente, en su parte final, podríamos decir que cuando la película estalla y se transforma en un festival gore, yo creo que hay referencias a La Cosa de John Carpenter, al Vengador Tóxico de Lloyd Kaufman y Michael Hertz, al Hombre Elefante de David Lynch, pero es que es una verdadera fiesta para el aficionado, vinculable a escenas míticas de películas muy diferentes, como Tenebre de Dario Argento, Brain Dead de Peter Jackson o incluso Irreversible de Gaspar Noé. Fijaos bien en cierto pasillo que al final alcanza una curiosa tonalidad cromática, y decidme si nos recuerda a cierto pasaje de la película de Gaspar Noé. Bueno, en resumidas cuentas, que La Sustancia es una de las películas que a mí más me han gustado en lo que va de año, que me ha tenido sin pestañear. Yo creo que, y esto es lo más importante, es la magia del cine, ¿no? Durante sus 2 horas y 20 minutos de duración, porque es un prodigio de montaje, de edición, cómo la película va fluyendo, cómo se llevan a cabo las transiciones. Es, como os digo, un prodigio narrativo de los que aparecen, yo no sé si por casualidad, de vez en cuando, pero como os digo, a mí me ha tenido totalmente captado durante
su en cierta forma extenso metraje, pero es una película que pasa como un suspiro. Una película de esas que yo sé que voy a ver varias veces, de hecho la estoy deseando volver a ver y que por supuesto formará parte de mi colección personal en cuanto aparezca para el mercado del vídeo doméstico. La sustancia, Cogali Fagyat, Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, no os la perdáis. Muchas gracias.